la radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Todo lo que importa ahora. 7:41 de la mañana, ¿dónde estamos y dónde estamos parados en el mundo del deporte? Porque ahora sí, tenemos el desarrollo completo de las noticias del día. Sí, creo que vale la pena también, Juli, meternos con lo que fue una nueva audiencia, ¿no? Del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, sí. Además con una jornada de día martes durísima también para la familia, para Yanina, después de ese testimonio de varias horas ayer mientras daba la declaración. De todos los hijos es la más involucrada. Ha sido la más involucrada, es cierto. Es como la que tiene más información, la que estuvo más cerca del padre cuando estaba en esta situación, también. La que iba, venía, la que estaba realmente involucrada. Sí. Y además también con frases incluso que dejaba la declaración durísimas, ¿no? Diciendo que habían dejado a su hijo sin abuelo, es decir, a Benjamín. Que ella estaba en tratamiento psiquiátrico y demás para poder seguir adelante. Bueno, declarando básicamente que el equipo médico había engañado a la familia sobre las condiciones de esa internación domiciliaria de Diego, detallando que tampoco había equipo médico, que no hubo ese monitoreo constante, que no estaba la ambulancia disponible. Y bueno, esto contrariando también un poco con lo que se le había prometido, ¿no? A ella y también a Claudia y a Dalma. Habló Yanina Maradona también después de lo que fue esta declaración de más de 6 horas. Es lamentable, es horrible escuchar no solo cómo se dirigían a nosotras, sino cómo se dirigían a mi papá, cuál era todo el manejo que ellos tenían y la directiva en la que llevaban algo a cabo, porque ahora me mostraron un chat donde Pomargo le exige a Luque que yo no me lo lleve a mi casa y yo estaba viviendo otra cosa, completamente otra cosa, desde Pomargo hasta Luque, y es horrible sentirse así, es horrible escuchar todo el trasfondo, porque hay otra cuestión más allá de lo que era una internación domiciliaria seria, que era lo que Leopoldo Luque nos había prometido. Bueno, ahí la palabra de Yanina, y esto también en ese momento cuando empezaban a conocerse esos audios, Leopoldo Luque y Julio Rivas, su abogado, que confirmaron que él va a hablar, Luque, en todos los momentos que sea necesario para ir aclarando esta situación. Va a haber una cuarta audiencia, por supuesto, el día jueves continúa esta actividad y ahí se espera ya el testimonio de Carlos Díaz, una Yanina que ingresaba 11:20 a la sala y finalizaba su declaración a las 5:34 de la tarde. La verdad, larguísimo y muy fuerte, ¿no? Todo este testimonio. Ya hablando un poco también de la parte deportiva, te cuento, Juli, que este día jueves arranca una nueva jornada del fútbol, la fecha número 16, con la participación de Boca, que estará logrando enfrentar a Defensa y Justicia, ya llevando además hinchada visitante a Florencio Varela. Esto lo confirmaban también las autoridades de la provincia. Se habilitaron 2.500 localidades entonces para la hinchada Ceneice en lo que tiene que ver con la tribuna General Norte. Se van a adquirir las entradas a través de la plataforma digital, un permiso que fue otorgado, bueno, también dándole, por supuesto, mayor ingreso a Defensa y Justicia, ¿no? Al Halcón de Varela. Boca que va a tener algunas modificaciones y que va a tener Claudio Hueda un equipo mucho más similar a lo que fue ese compromiso frente a Independiente, con Bracy en el arco, y se espera que también el Chango Ceballos tenga algunos minutos. Justamente hablando del técnico de Boca, esto mencionaba en Radio La Red acerca, bueno, de lo que viene siendo el balance del equipo en las últimas jornadas después de ese gran fin de semana y la victoria frente a River. Lo más importante es que el jugador vea en nosotros tranquilidad de transmitir lo que proponemos, y entender y saber llevar la presión encima. Por eso hay muchas veces que vienen jugadores a Boca y a muchos equipos importantes siendo muy buenos jugadores en equipos a lo mejor un poco más de no tanta exposición y de no tanta presión como la tienen los equipos grandes, y después no terminan funcionando, porque hay que saber sobrellevar esa presión que implica el mundo Boca. Y hay que saber que en Boca hay que ganarse el lugar en el día a día, hay que pelear todos los días por un lugar y
y eso ellos lo tienen muy en claro. Bueno, y la palabra de Claudio Úbeda, que por ahora viene teniendo números fantásticos y está siendo casi que aplaudido, ¿no?, por todo el mundo Boca. Relacionado con el tema de la hinchada visitante, Jorge Macri sí dijo que en Capital, bueno, es muy complicado que se dé esa situación, lo que sí estaría pasando entonces en provincia, sobre todo por un tema del gasto logístico y de los costos que implica para otros clubes asumir, por supuesto, este tema de la seguridad cuando van a ir hinchadas visitantes de otros equipos, y también, bueno, por el comportamiento de los hinchas, lo mencionaba ayer en diálogo con Radio Rivadavia. Romina Winner, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque ya nos vamos a escuchar toda la mañana. ¿Cómo está la calle ahora? Buenas todos, sería. ¿Viste? Vos sabés que en estos momentos está colapsado el barrio de Flores, sobre todo la traza de Avenida Directorio. Hace un ratito se produjo un choque y vuelco de una camioneta Jeep y se dio en la intersección de Directorio y Quirno. Sí. El tránsito está cortado en forma parcial y está generando muchas demoras sobre una avenida Directorio que tiene un tránsito bien fuerte en el barrio de Flores, todo en sentido hacia el centro o hacia el oeste. Entonces, precaución ahí en el lugar. Además hay demoras en Panamericana, en la zona de Don Torcuato, en la zona de Florida, todo en sentido hacia Avenida General Paz, una General Paz al rojo vivo entre los barrios de Devoto, Liniers, en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Y atentos que hay paro en líneas de colectivo, que lo veníamos contando desde ayer. Están afectadas las líneas 333, 407, 437, 707 y 700. Esto es por inconvenientes en la empresa. El tren Roca, el ramal La Plata, está limitado entre Quilmes y La Plata por un incidente a la altura de Quilmes. Esta sería la principal info, Juli. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Julieta, buen día. Qué bueno que se escuchar estas noticias y narradas de una manera tan impecable como lo solés hacer, detallando toda la información. Gracias. Bueno, muchas gracias por el piropo. Ay, Está bueno, Juli, 7:49 muy bien. recibir este mensaje, ¿no? Muy bien, tienes tu Bueno, quiero más, audiencia. porque a mí me gustan los mensajes. 11 80 697 9. Ya saben, pueden comentar sobre cualquiera de las noticias que hemos contado, pero la consigna de hoy es: ¿te parece bien que una persona o una personalidad del gabinete, en este caso institucional que estaba representando al presidente, no fuera a la misa en conmemoración del año de la muerte de Bergoglio, en este caso el Papa Francisco? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece que iba a quedar implicada en una foto con una persona que está siendo cuestionada por la justicia o por la sociedad? No sé, creo que institucionalmente debería haber ido y después haber hecho declaraciones respecto a lo incómoda que podría haberse sentido. Pero si vos estás comprometida con un gobierno en el que tenés que ir a una ceremonia, a un acto, que en este caso era institucional, tendría que haber ido y después haberse quejado. Pero es mi opinión, quiero escucharla de ustedes. 11 80 697 9. Ahora sí tenemos que ir con las noticias internacionales, porque aunque no lo crean, la guerra que iba a durar 3 semanas lleva 54 días en Medio Oriente. Trump extiende la tregua con Irán, esto se conoció ayer, el New York Times hoy da cuenta de los detalles de cómo se llegó a esta decisión. Estados Unidos no puede quebrar la voluntad del gobierno de Teherán en las negociaciones, a pesar de que insisten con intermediar a través de Pakistán en una mesa de diálogo que podría llevarlos a la paz el fin de semana. No está nada confirmado, pero estas son las noticias que sabemos o tenemos hasta ahora. Los dos países, tanto Irán como Estados Unidos, intentan acercar posiciones para sentarse a la mesa de conversaciones y finalmente firmar un acuerdo de paz con condiciones, pero, como dije, no está confirmado. Trump le dijo a Pakistán que va a intentar mediar para poner fin a la guerra, pero no lo promete. En Estados Unidos pierde la intención de voto. Recuerden que Trump ganó con más del 50% de los votos populares, no con los votos del colegio electoral. Y ahora tiene solo el 35% de apoyo para las elecciones de medio término. Quiere decir que a él le preocupa más lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está pasando en Medio Oriente. Por ende, necesita terminar cuanto antes la guerra porque el impacto sobre la economía real en los Estados Unidos es inmediato y es tangible. En Estados Unidos,
están preocupados no solamente por el aumento de los combustibles, sino también por el aumento de los huevos y por el aumento de los alimentos en general, porque el combustible en gran parte es una proporción inmensa en la cadena de valor de repartir todos esos alimentos a lo largo y a lo ancho de ese país. Estados Unidos además ya dijo, quiere controlar todo el comercio internacional de buques de carga en el estrecho de Hormuz. Se están buscando alternativas, pero por ahora no hay soluciones. En el estrecho de Hormuz, aun cuando se reabra, dicen los analistas, y llegue a los niveles normales de tránsito habitual, las condiciones macroeconómicas para el mundo y sobre todo para los Estados Unidos no van a ser como antes. Según analistas del mercado financiero, las naciones que importan combustible de la región apresuran obtener petróleo de gas de otras fuentes. Es decir, países de Europa que hoy no tienen petróleo y no tienen gas natural están buscando otras alternativas que no vengan de Asia o de Medio Oriente, porque temen, como pasó con el COVID, quedarse sin la oferta. En represión a Irán, el régimen arrestó a más de 3.600 manifestantes, personas que estaban en las calles tratando de pedirle al régimen que termine con la guerra. Estos eran algunos encargos, o sea, se los detiene con cargos diciendo que están defendiendo a los Estados Unidos. Claramente esto va en contra de la legislación democrática de un país occidental, pero no va en contra de lo que piensa un país oriental teocrático. Entre los detenidos hay activistas, hay periodistas, hay usuarios de la tecnología satelital, todos acusados de espionaje, de colaborar con el exterior y de difundir información sensible para el pueblo iraní. Después había un buque incautado, recuerdan, esto fue la semana pasada. Irán pidió, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán le exigió la liberación del buque a la Armada de los Estados Unidos. Esto aparentemente no tiene un final feliz. Estados Unidos se resiste a entregar de nuevo el buque que estaba en alta mar, pero Irán prometió represalias si no le devuelven el buque incautado. En conversaciones se espera que el vicepresidente, en este caso J.D. Vance, que es el que está al mando de la operación en las conversaciones de paz, y altos funcionarios estadounidenses que van a acompañarlo en el viaje a Pakistán otra vez, se van a sentar por segunda vez a una mesa de negociaciones. Se esperaba o se especulaba con que fuese Trump. Aparentemente ahora Trump no va a ser parte de la comitiva, así que esto va a haber que esperarlo hasta el fin de semana si es que finalmente se extiende el alto al fuego. Ayer, países de Asia dieron a conocer a través de los medios de comunicación que el petróleo de Estados Unidos está siendo un problema por la crisis en el estrecho de Hormuz y que se dispara el tráfico en Panamá. ¿Por qué pasa esto? Están buscando alternativas de tránsito por otros océanos del mundo para evitar el estrecho de Hormuz. No se olviden que las grandes distribuidoras de combustible, los grandes buques cargueros y las aseguradoras se están resistiendo a proteger estos barcos que están atravesando situaciones de conflicto y que pueden ser hundidos. Las exportaciones de crudo entonces en Estados Unidos a través del Canal de Panamá están creciendo. La ruta corta entre la costa del Golfo y Asia ya superó los 200.000 barriles diarios, cerca del máximo de 2022. Esta última marca fue en julio. 7:54 de la mañana, ¿dónde estamos? Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp,
Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp, 12 de junio en Argentina. Now, 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
Bienvenidos a todos, 8 de la mañana en la República Argentina. Me sumo a la mesa como cada mañana, Juli, Paulita. Buenos como días. siempre. Hola, Muy buen Pauli. día. Hoy es el día de Juli. Bajó la temperatura. Sí, hoy estoy feliz. Se ordenan los planetas. Casi 10 grados de sensación térmica en varios lugares. Espectacular. Es el anti-Paula hoy. Sí. Es el anti-día de Paula, que finalmente requiere Me tengo que ir en general. preparando igual. Sí, claro, ya viene Ya el invierno, está. sí, Está muy exacto. bien. Y Me lo vas a tengo que ir tener que preparando. disfrutar y te vas a tener que amigar y te vas a tener que abrigar y vas a comprender que también tiene sus cosas lindas, sus vicisitudes agradables. Pero o además sea, en Bogotá hace frío. Sí, Y Bogotá hace bueno, frío. entonces ¿de qué nos y quejamos? porque Mira, a ella ver. viene acá buscando una cuestión que no va a Yo ya encontrar. lo dije, o sea, República Dominicana claro. es su país. Este no. Por ejemplo, o Costa Rica. 9 Costa Rica, grados cualquier- hace en este momento en Bogotá, por Bueno. ejemplo. Bueno, Estarías entonces peor. Máxima de 18. Estarías mucho peor. estás igual Sí. o peor que acá. Bueno, qué interesante algunas cosas que Sí. están sucediendo, qué importante algunos temas, pero cómo hemos convivido con cierto luto, ¿no? En los últimos días a propósito del deceso de Beto Brandoni I, el domingo por la noche a los 86 años, y ayer otra de las figuras Sí. emblemáticas del mundo del cine como Luis Puenzo, que su vida se apaga a los 80 años, en un contexto donde efectivamente se recuerda la historia oficial, primero y fundamentalmente porque fue lo que catapultó al éxito a Puenzo, que era un director más comercial que de cine, que terminó siendo una película que fue premiada en Hollywood, gana el Oscar en 1986 y efectivamente marcó un ícono del cine argentino. Sí. O sea que hemos despedido en 48 horas a Beto Brandoni y a Luis Puenzo. Dos hombres, dos figuras emblemáticas, consagradas del mundo de la cultura, con hitos no menores, con una vida de una enorme integridad y coherencia por parte de Beto Brandoni y, por cierto, de más de 50 años de trayectoria, y de Luis Puenzo, que ha sintetizado el sentir de una sociedad que en los 80 abraza la democracia y la libertad y que cuenta en la historia oficial todo lo que ya conocemos, vivenciamos y tuvimos que atravesar. Me pareció muy simbólico, digamos, ¿no? Pero definitivamente qué cosa, ¿no? Cómo a veces algunas simbologías irrumpen en escena y nos despabilan un poco en el mundo en el que transitamos. Por otro lado, estaba viendo que hay dos adolescentes de 13 años de los cuales todavía no sabemos nada. Son dos adolescentes que desaparecieron en Villa Devoto, se fueron de una clase sin autorización. Habrían ido a Ciudadela, están interviniendo una fiscalía, la número 37, han pedido colaboración para encontrarlas. Todavía, insisto, no tenemos novedades, pero se trata de Sofía y Martina, quienes habrían abandonado el establecimiento sin autorización durante una clase de gimnasia. Se fueron del colegio. De allí la preocupación, se avisa a los padres, empieza una búsqueda frenética, no las encuentran. Por la multiplicidad de temores que se han generado en los últimos tiempos con la psicosis en las escuelas y demás, por supuesto que además este caso tiene algún ribete adicional. Efectivamente hoy estamos pendientes de que esto pueda tener algún correlato de resolución rápida, ojalá que así sea, porque tiempo que pasa, tiempo que naturalmente todo se complejiza y bastante. Bueno, ayer hubo fútbol en el mundo de Europa y ya tenemos uno de los finalistas en la Copa de Italia porque empiezan a decantar los campeones de las distintas ligas, así como lo tuvimos en el Bayern. En Alemania ya campeón en el Alemania, Bayern, ¿no? ¿Quién fue el Bayern Múnich? El Por eso Bayern digo. Múnich, sí. Y ahora tenemos al Inter ya en la final. El Inter en final de Copa Italia hoy va a conocer a su rival, puede ser el Lazio o puede ser Atalanta, una serie que va empatada a 2 goles. Inter que se perfila para ser campeón de Serie A sin Lautaro Martínez todavía. Recuerden que está en etapa de recuperación el Claro, Toro, correcto. pero que le ganó al Como. Y estamos a 50 días de la Copa del Mundo y hoy se abre un nuevo capítulo de venta de entradas que están flojas, que no necesariamente tienen la demanda que algunos imaginaron y con una guerra que aún no cesó. Supongo que eso genera alguna preocupación en los organizadores, pero lo cierto es que se vuelven a poner en venta. Sí, algunos lugares que no se habían habilitado por tema también de visibilidad, etcétera, unos lugares que estaban reservados para otro tipo de personalidades, bueno, al final van a ir con todo porque está complicado. Por ejemplo, para el partido de Estados Unidos ante Paraguay, que es el inaugural de Estados Unidos, menos del 60% de las ventas. Pues imagínense, de el boletería. local abre la Copa del Mundo, juega contra Paraguay y tiene menos del 60% de las butacas ocupadas al día de hoy, a 50 días del arranque de la Copa del Mundo. Bueno, Nicolás Pinto ya está en la Argentina, va a ser de las suyas el domingo, por eso hay algunas complicaciones en la zona del Monumento a los Españoles, pero el domingo va a ser de las suyas
en el Monumento a los Españoles a las 10 de la mañana, con coches todos viejos, no está el de Alpine, no viene No con se su puede. vehículo, va a estar el auto de Fangio, entre otras cosas, que lo traen del Museo Fangio, que no va a más de 80 kilómetros, va a ser un recorrido casi en línea recta, va a haber 4 pasadas, una de las últimas va a ser en un bus turístico, Sí. pero lo cierto es que hay gente que está fanatizada con la idea y es probable que haya 500.000 personas que observen a Colapinto el domingo por la mañana con el rugir de motores de vehículos que van a sonar, van a despertar a más de uno que Seguro. el domingo se levante más tarde. ¿Estamos de Seguro, acuerdo? Seguro, pero sobre mediodía, ¿no? Va a ser la primera salida de Colapinto. Vamos a estar hablando también de eso. 500.000 personas entre la parte gratuita y, por supuesto, los que compraron ese ticket para tener una experiencia distinta. Sí, ¿y ese ticket va a financiar qué cosa? ¿Quién lo cobra? ¿El gobierno de la ciudad? ¿Algún organizador privado? Eso le estaba cobrando un organizador privado, esa entrada. ¿Y a título de qué? ¿Le De paga la- Colapinto? ¿Se encarga de todos los costos? Supongo que esto tendrá que demanda para pagarle a la ciudad, tendrá que pagar, Claro. sí. Para ¿Lo realizar habrán el hecho a evento. cambio de un canon? ¿Quién es el que Para organiza? llevar a ¿Quién cabo está esto. detrás de todo eso? ¿Vamos a averiguar? Sí. 100.000 pesos creo que costaba la entrada, Claro. entre otras cosas. Y hay reventa por 400.000, he visto en algunos portales. No, bueno, claro. Bueno, algunas cosas. Después nos vamos a meter de lleno en estos temas. Bueno, ¿dónde estamos? Podemos plantear un poquito dónde estamos, la pregunta del millón a esta hora de la mañana, 8 y 7 en toda la República Argentina. Más allá del frío que nos cobija, o por lo pronto la baja de temperatura que hemos tenido, 11 grados 9 décimas ahora en la República Argentina. Las perspectivas además de que el frío nos acompañe algunos días y demás. Primero estamos en un conflicto del Medio Oriente que no encontró todavía salida. Este es el primer gran título que uno tiene que contar esta mañana. Hay 2 cargueros atacados en el estrecho de Hormuz pese a la prórroga del alto al fuego anunciada por los Estados Unidos, que, recuerden, ayer Trump por la mañana dice no hay prórroga, quiero que todo se resuelva ya, y por la tarde-noche de Estados Unidos dice hemos logrado una nueva prórroga en la perspectiva de que Irán nos devuelva algo en términos de la negociación que estamos proponiendo y que sea Pakistán el lugar. Deja traslucir que es a raíz de un pedido de Pakistán, pero la verdad es que es porque no está teniendo la resolución que Trump quiere para un conflicto donde no puede aparecer derrotado Trump. Pero hasta ahora toda la simbología muestra un Trump débil, que no está pudiendo terminar con algo que empezó, que iba a durar X cantidad de tiempo, que duró mucho más de lo pensable, ya 55 días. En este contexto, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que está preparada para hacer frente a cualquier nueva agresión. Inclusive amenazó con asestar golpes demoledores a los activos restantes del enemigo. Así lo definió en caso de que se reanuden los combates. Presiones estadounidenses contra Irán que se extienden al Océano Índico con la captura de un buque cisterna, por ejemplo. O sea, más allá de Medio Oriente. Incautaron un buque cisterna sospechoso de contrabandear petróleo en el Océano Índico y escoltaron al menos a otro buque frente a la costa occidental de la India, según informaron los funcionarios de la Guardia Revolucionaria iraní. Mientras tanto, Irán registra despidos masivos de millones de trabajadores a causa de la guerra. Esto no está generando una situación sencilla tampoco en Irán. Hay más desabastecimiento, hay un recrudecimiento de la inflación, la calidad de vida se ha deteriorado, las protestas puertas adentro empiezan también a generar efectos, así como los tuvo Israel, sin ir más lejos, hace algunas semanas. Mientras tanto, por la cuestión de la escasez eventual del petróleo, Lufthansa canceló 20.000 vuelos. 20.000 vuelos. Esto es lo que confirmó la compañía aérea en el transcurso del día de ayer. Y la imagen de ayer, o mejor dicho, de hoy, es el presidente Trump, ayer mejor dicho, leyendo la Biblia desde el despacho Oval, tras sus ataques al Papa. Participó de un mensaje grabado en una lectura continuada durante una semana de las Sagradas Escrituras en las que participan varios miembros de su gabinete. Es extraordinario, no sé si lo vieron en la imagen, pero Trump, insisto, leyendo en la Biblia desde el despacho Oval, rodeado por ministros, sacerdotes. Ahora, ¿Trump no está declarado judío o yo me la conté? No lo sé. No, me parece que él, no Tiene sé si todo el él, su aspecto, familia pero es judía, no lo sé. tiene sus hijos y sus yernos son judíos. Sí, tiene todo su aspecto en términos de alineamiento internacional, de cómo fue arrastrado por Israel esta guerra con Irán, de la cual no sabe cómo salir, todo lo que ha hecho en concordancia con la inteligencia israelí, el peso específico del Mossad, los negocios combinados, la estrategia de su yerno de reconstrucción de la Franja de Gaza con pingües negocios inmobiliarios que el propio Trump dio aire para que esto fluya y pueda ser presentado incluso en distintos foros. O sea, todo hace pensar que, desconozco,
Pero lo cierto es que los ataques al Papa han sido violentos, ¿no es cierto?, bastante furiosos en el transcurso de los últimos tiempos. Bueno, más allá de eso, hay un escándalo en Perú de proporciones, porque el escrutinio aún no terminó. E incluso renunció el jefe de procesos electorales en el día de ayer. ¿Qué escrutinio no terminó? El de la elección de hace 10 días, que definía quiénes van a entrar al balotaje de cara al próximo 7 de junio. Se sabe que Keiko Fujimori tiene una luz de ventaja, no se sabe contra quién va a competir. Es desopilante, digamos. Tenemos 10 días donde se votó en Perú con múltiples irregularidades, elecciones que comenzaron de manera tardía, muchos colegios que no pudieron abrir, mesas donde no se pudo escrutar distintos votos. Se tuvo que prorrogar la votación de unas 60.000 personas en Lima, a propósito de que abrieron tardes las urnas o que en algunos lugares lisa y llanamente no se pudo votar. Para un día después, en el medio se empezó el recuento de votos y aún ese recuento no está concluido. Un espanto. Bueno, a Perú va a viajar el presidente Milei. Va a ir el próximo viernes. O sea, este viernes no, la que viene. ¿Este viernes, mismo? Este viernes, a las Mirá 9 de la noche viaja a Perú. Bueno. Dato. Y mañana a las 12 del mediodía, dicen, está recibiendo al presidente de Paraguay. Un Milei que está volviendo hoy de Israel y que quiere retomar el control de la agenda política, cierta iniciativa, y para lo cual va a elevar al Congreso, dijo o anticipó ayer a través de un posteo, la reforma política que incluye ficha limpia como un intento por tentar a la oposición a también acompañar la derogación de la PASO. Yo creo que la oposición va a ser separar la paja del trigo y decir, mira, son dos cosas distintas. Una, avancemos, ficha limpia. Dos, posterguémosla o eliminémosla para elecciones legislativas, pero no para las elecciones ejecutivas, como planteó Jorge Macri, por ejemplo, con quien les habla la semana pasada, que creo que es un planteo del PRO y también del radicalismo, amén del peronismo, que va a querer una PASO para ordenar su propia interna. Es decir, esto es un juego de necesidades, digamos, ¿no es cierto? Así como el oficialismo no tenía necesidad de imponer ficha limpia hace un año y medio, y por eso se cayó en el Senado, con senadores misioneros que habían anticipado que votaban a favor y ese día votaron en contra y se retiraron sin hablar, y nunca más hablaron, y que acompañaron a todos y cada una de las iniciativas del oficialismo nacional, insisto, de un oficialismo que en diputados postergó 3 veces el debate de ficha limpia a fines del 2024, es decir, no tenía voluntad política de impulsarlo, desconozco por qué acuerdos, desconozco por la voluntad de quién, pero ahora retoma el guante, recoge el guante, un año después cambian las coyunturas, las circunstancias. Entiendo que la oposición no va a decir que no a ficha limpia porque la ha venido pregonando desde el gobierno de Mauricio Macri, o sea que no tiene margen para decir que no. Sí. Lo que sí está claro que me parece que la PASO no pasa. O sea, la derogación de la PASO no pasa. Bueno, más allá de eso, después está la simbología de lo que ha sido el acto en Luján. Muy curioso ver a los seguidores del gobierno pidiendo por institucionalidad con Villarroel no estando en la foto cuando está como presidente en la Basílica de Luján, después de haber intentado firmar un pacto de mayo con todos los gobernadores y no haber invitado a 6. O después de los múltiples desplantes institucionales que ha hecho el propio presidente en múltiples ocasiones. Es impactante, digamos, pero es parte de la Argentina, digamos. Con el kirchnerismo pasaba algo parecido. Ahora, a Villarroel, ¿por qué? ¿O por qué debió estar Villarroel? Primero porque estaba en el ejercicio de la presidencia, claro. Correspondía. Era un mensaje que tenía que dar. Villarroel, ¿qué hace? Lo mismo que Milei. Dice, aquí estaba la casta, yo no quiero ir. No quiero aparecer con ellos. No quiero estar en ese lugar. En el medio estaba Kicillof junto con todo el gabinete. Bueno, Adorni y Kicillof no se saludaron. O sea, el jefe de gabinete ministro de la Nación no se saludó con Kicillof. El gobernador de la provincia más, cuantitativamente hablando, importante de la Argentina. Estaba, pero sentado al lado, casi, en la misma fila, en la primera fila. No somos capaces de sentarnos en el mismo banco de una iglesia, les dijo García Cuerva, el arzobispo. Extraordinario. Pidió paz, equidad. A ver cuándo la vamos a cortar con mirarnos como enemigos. Dijo también, delante de todo un atril, donde incluso puertas adentro en el gobierno, varios se miran como enemigos a sí mismos, dentro del gobierno, con una interna desbocada. Bueno, lo cierto es que esto describe un poco la Argentina. Me parece muy simbólico lo que pasó ayer. En medio de los homenajes a un año de, insisto, la muerte del Papa Francisco. Recuerden que el presidente, en campaña electoral, dijo, es el maligno en la tierra. Sobre el Papa Francisco. O sea, todo es una simbología extraordinaria respecto a la Argentina. Por cierto, después pidió, enhorabuena. Dijo que tuvo una conversación con el Papa, que el Papa nunca pudo ratificar porque ya lo hizo post-mortem.
y no estuvo en el velatorio, fue a los funerales, fue a la ceremonia religiosa de la despedida de Francisco oficial en el Vaticano, donde además se hizo ayer una misa en homenaje donde León XIV dijo: recojamos su legado de fraternidad. Que me parece que es un poco esta idea del diálogo interreligioso que tenía Francisco y la fraternidad que siempre pugnaba. Despojado de el lujo, por eso eligió Francisco, por San Francisco de Asís. Sí. Es una elección por los pobres. De un papa extraordinariamente austero, aún aquí como cardenal, Bergoglio, en la ciudad de Buenos Aires o en su paso por la provincia de Córdoba. De hecho, en San José de Flores, en la iglesia de San José de Flores, también el arzobispo García Cuerva celebró también ayer una misa con muchísimos fieles que fueron a recordar al Papa Francisco. Bueno, ayer hubo dictamen de la ley de hojarasca, mientras tanto en el Congreso. Los legisladores de todas maneras van a conservar algunos privilegios, pero lo cierto es que de todas maneras no pudieron sancionarlo en el transcurso de esta semana, como algunos pretendían. Todo va a quedar para después del próximo miércoles, que Adorni tendrá un menudo desafío cuando vaya a defender la gestión en medio de las múltiples acusaciones que la oposición le va a endilgar respecto a su situación personal y a explicaciones que todavía no ha dado de sí mismo, más allá de que tiene que explicar al gobierno cuando vaya el próximo miércoles a la Cámara de Diputados. Resta dilucidar si Milei va a cumplir con su promesa de acompañar a Adorni o no, cosa que por ahora no conocemos. Más allá de eso, hay un nuevo conflicto en puerta de cara al viernes por parte de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, que harían un paro de 5 de la mañana a 12 del mediodía, y que eso sí podría definitivamente trastocar los vuelos en la Argentina. Ayer no pasó a mayores el paro de ATE, por suerte. Hubo algunas complicaciones, algunas demoras, pero no cancelaciones, no fue masivo. Había una amenaza velada de que eso pudiera ocurrir. Ya las universidades, en términos de conflicto, fijaron sí fecha para el 12 de mayo, para una marcha federal, a propósito de no poder destrabar la ayuda financiera que requieren para las cuestiones operativas, pero también recomposición de salarios tanto del personal docente como del personal no docente, y es un tema efectivamente muy complejo que está acarreando la universidad desde hace ya un tiempo, que ha llevado a múltiples paros, medidas de fuerza. Ayer a una marcha de antorchas en la ciudad de La Plata por parte de la Universidad de La Plata, y la semana próxima un paro general por parte de distintos gremios que va a paralizar buena parte del dictado normal de clases en las altas casas de estudio. Bueno, ayer hubo una pequeña corrección en los mercados. El Merval terminó perforando los 2.000 puntos en dólares. Los ADR anotaron mayoría de bajas. El riesgo país superó apenas los 530 puntos básicos. Todo esto por básicamente incertidumbre en Medio Oriente, no por componentes domésticos, donde la mayoría está viendo ciertas robusteces, como marcaba Juli esta mañana, que son muy relevantes para comprender un escenario un poco más benigno para la Argentina en el mediano y largo plazo. Veremos si eso además derrama rápidamente frente a la urgencia y la necesidad de múltiples sectores de sentirse incluidos dentro de los beneficios de una política económica que tiene claramente ganadores nítidos, pero también a esta altura perdedores, efectivamente también muy evidentes. Ayer el Central volvió a comprar mucho, 235 millones de dólares. No es poca plata, y superó 63% de la meta anual de compras. Correcto. Y todavía falta el trimestre más, yo diría, generoso para las arcas del Estado, que es el de la liquidación fuerte de la cosecha gruesa, que además es récord, más allá de que venga con alguna demora la cosecha de soja por el clima. Sí, todavía apenas empezó la liquidación. No estamos viendo la parte más gruesa, exacto, valga la redundancia, de la liquidación gruesa. Y ayer sí Economía logró extender vencimientos de letras atadas al dólar para fines de junio, que vencían ahora a fines de este mes, la semana próxima. Lelink se llaman, vencían el 30 de abril, eran el equivalente a 1.600 millones de dólares. El canje tuvo un nivel de aceptación del 60%. O sea, le está costando al gobierno pasar vencimiento de deuda, como contabas ayer, para el próximo gobierno, es decir, para el 2028. Pero además, los vencimientos en dólares son más cortas las renovaciones, 2, 3, 4 meses. Todavía no hay un camino despejado, allanado, pavimentado para, patear para adelante 5, 6 o 7 años con un bono, deuda que tenés consolidada en el corto plazo. Argentina hace años que no tiene eso, salvo aquella emisión de Macri, ¿te acordás? Un bono a 100 años, que era como un hito, volvimos a recuperar el acceso al crédito y todo lo demás, que es un crédito que todavía está vigente y que muchos de los que lo tomaron perdieron fuerte. Vale la pena también decirlo. Sí, igual perdieron si los vendieron. Si vos te lo quedás. Claro, correcto. Ese es el tema. También tenés razón. Bueno, después vi algunas cosas de expectativas de industriales, que vamos a hablar un ratito del INDEC, y la confianza de los empresarios supermercadistas. Por ejemplo, los industriales, menos del 4% prevé aumentar el empleo de acá a fin de año.
con la baja de demanda que sigue siendo el principal problema. 1 de cada 5 fábricas anticipa que su producción va a seguir bajando en los próximos meses. Y 85% no espera reactivación en el corto plazo. Dato del INDEC, encuesta del INDEC. Confianza en los empresarios supermercadistas cayó a mínimo en 6 meses, también dato de ayer, por problemas de demanda y financiamiento. Retrocedió 6,2% el indicador. Regresó a los valores críticos de septiembre del año pasado, en medio de la turbulencia preelectoral y la victoria del kirchnerismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, más allá de todo eso, después nos vamos a meter lleno en el capítulo judicial. En una maniobra, el juez santiagueño rechazó el pedido del fiscal para detener a Tapia y Tobillino por lavado de activos, lo hablamos ayer con Mariano Roa, Sí. y a renglón seguido, o sea, minutos después, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán lo apartó de la causa, a Sebastián Argibay, que se negaba a dejar la causa, pese a que le había vendido una finca al tesorero de la AFA en varios millones de pesos. O sea, tenía más que elementos como para apartarse. Bueno, lo cierto es que él toma la decisión, adelanta el regreso de sus vacaciones, firma la resolución denegando el pedido del fiscal de detención de Tapia y Tobillino, remite la causa al juez Charbay, acá, en Campana, para que siga concentrando toda la investigación, un juez que está sospechado de tener cierta relación con la AFA, y minutos después la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán lo termina apartando de la causa. Con lo cual un nuevo juez se va a encontrar sin causa, ¿me explico? Salvo que se la devuelva a Charbay, cosa que muchos dicen que no va a ocurrir. Así las cosas, me parece que es un planteo no menor en medio de todo lo que se cierne en torno a Tapia, Tobillino y lo que hemos conocido. Ayer, mientras tanto, el propio Gonzalo Charbay, juez federal de Campana, frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo a través de una cautelar a la que le dio lugar, sosteniendo que esta asistencia, que tiene 950.000 beneficiarios en todo el país, es una cuestión que no puede ser resuelta de este modo, que debe ser resuelta de otra manera. Porque cambiaba una ayuda de 78.000 pesos por vouchers para capacitación. El Ministerio de Capital Humano ya dijo que va a apelar la decisión y esto iba a comenzar a regir el 1 de mayo. Sí. O sea que Charbay toma una decisión definitivamente contra un programa del gobierno a través de cautelar, no de la cuestión de fondo, que yo creo que el gobierno tiene todo para ganar en la cuestión de fondo. En el mientras tanto tiene algún freno que habrá que ver cómo lo termina resolviendo. Y después está en el juicio por la muerte de Maradona lo de Giannina, que declara durante 6 horas y apunta contra Luque, Díaz, Cosachov. 6 horas declaró Giannina Maradona. 6. Vos compartiste algunas cosas. Dramático. Lo que vivenció, cómo lo contó, de la manera que lo narró. Han sido dantescos los últimos días de Diego, ¿no? Sí. Incluso más de lo que uno suponía a medida que va escuchando cosas que están surgiendo en este juicio que naturalmente se reanuda en el transcurso del día de mañana y donde hay 7 imputados y más de 90 testigos. Bueno, y lo último, en materia de la CIRA, volvieron la CIRA. Al fin alguien pone la lupa sobre un aspecto que había sido un denominador común de planteos de empresarios, periodistas, muchos de los cuales advertíamos que ese tabique que había en las importaciones en la Argentina generaba un caldo de cultivo para la discrecionalidad, la arbitrariedad y los negocios pingües de la corrupción que implican que te destraba un contenedor a cambio de X plata, porque de lo contrario ese contenedor nunca te va a llegar. A un dólar que era la mitad, un tercio, 50% más barato que el dólar paralelo, al cual la mayoría iba a buscar a las cuevas porque no había forma de comprar ese dólar porque había cepo. Un corsé al acceso de dólares muy ostensible, particularmente post-2021. Bueno, efectivamente han detectado, dice Francisco Olivera en La Nación esta mañana, que es uno de los que más ha seguido el tema desde hace ya un buen tiempo, coimas de hasta el 15% en al menos 4 permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández. Todo esto después de que el fiscal Franco Picardi diera curso a una investigación y hiciera 30 allanamientos y obtuviera distintos testimonios investigando estas operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023. Ya se habría identificado a los empresarios, también las operaciones en cuestión, todas autorizadas en tiempos de Sergio Massa al frente del equipo económico, con Matías Tombolini como el gestor, alguien del cual no se sabe absolutamente nada desde el día posterior al cierre del capítulo del gobierno del presidente Alberto Fernández. Así que yo creo que acá tenemos elementos para los próximos días muy sustanciales, muy sustanciales. Después vamos a meternos de lleno en lo que pasa en las escuelas. Ayer hubo más capítulos del trágico asesinato de un policial que lo remataron a casi plena luz del día, casi al mediodía, en la matanza en el día de ayer. Mauro Fabián Molina, de 42 años, que tenía 2 hijas y
era casado. Nos vamos a meter de lleno en la muerte de José Mastelone, el último hijo del fundador de la empresa, Pascual Mastelone, hermano de la Serenísima, y la quiebra finalmente, el fin, diría Adorni, de Garbarino, punto. No hay más. No pudo reestructurar la deuda, se terminó la historia Garbarino en la Argentina. Un ícono. 8:25 en la mañana. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos.
Romina Wiener, buen día, bienvenida. Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que sigue complicada con todo el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, desde Wilde hacia el Bajo Porteño, lenta Panamericana desde Florida para ingresar a Capital Federal. Sobre la avenida General Paz hay muchos retrasos entre Devoto y Núñez en sentido al Río de la Plata hacia la cancha de River. Además, sigue reducida la circulación en el barrio de Flores. Más temprano hubo un choque y vuelco en Avenida Directorio y Quirno. Todavía el tránsito está cortado parcialmente y se generan complicaciones. Atentos los usuarios de la línea de subte. Vos sabés que está limitado entre las estaciones Retiro y Entre Ríos, es por inconvenientes técnicos, y hay paros en líneas de colectivos 333, 407, 437, 700 y 707. Y ya lo veníamos anticipando, Paulino, hoy a partir de las 9 de la mañana se va a estar cortando Avenida Iraola entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel, es porque se va a estar montando el escenario principal para lo que va a ser el Road Show de Colapinto durante el fin de semana. ¿Sabes quién es el que cobra a cuenta de quién recauda todo lo que va a ocurrir el domingo a propósito de las entradas que se han vendido? ¿Es un privado? ¿Es el gobierno de la ciudad? ¿El gobierno de la ciudad lo financia o cobra un canon a propósito de quién lo organiza? ¿Cómo es eso? ¿Tenemos idea, Romy? De eso lo podemos ir ampliando más tarde, Dale, Paulino. En encanta. Principio, lo que lo que sabemos es que, bueno, la ciudad está detrás de todo este gran evento y tiene que haber un privado el que está cobrando por este mega evento, te diría, literalmente. También se hará cargo entonces de la seguridad, de la limpieza, de todo lo que implica el vallado, las garantías que tienen que tener, el cash o el canon que les debería pagar o que va a cobrar Colapinto, que supongo que es de los sponsors. Me gustaría adentrarme un poquito en esa historia, porque detrás de esta historia, cuando vi que había cosas que se pagaban, dije, ¿y por qué? ¿No era algo que el gobierno de la ciudad fomentaba, etcétera? Claro, hay varios patrocinadores, ¿no? Hay de por medio, pero sí Claro. hay un costo bastante alto, entre Pero 80 y 180 mil pesos la entrada. Las entradas. Bueno, lo que ahí costó, tenemos lo que cobraron, ¿no? un elemento. Por eso, ¿quién es el que lo lleva? Enorme abrazo, como siempre, Romy. Un beso. Chau, chau. Ahí estaba, Romina Wiener. Bueno, al Mastantuono de River, que emergió, que lució, que brilló. Parece que ayer lo silbaron en el Bernabéu una vez más. Sí, ingresó al minuto 58. Realmente tiene Increíble, que ver un poco con la situación del equipo, ¿no? Un equipo que hace varias temporadas no logra ganar, no logra títulos, cuestionado él, Vinicius, Mbappé, absolutamente todos. Ingresó al minuto 58, lo hablaba con Juli un poquito más temprano, pero también a ver, sin poder quizás lucir lo mejor de su juego, Paulino, teniendo en cuenta que estaba Vinicius, que estaba Mbappé en cancha y que eso hace que Mastantuono tenga otro tipo de funciones también, ¿no? De una cobertura e incluso un sacrificio defensivo cuando no es un jugador que tiene esas características. Pero claro, están dos ahí en cancha que no te suplen eso, bueno, necesitas que todo el resto del equipo sí lo haga por ellos. De hecho, el Real Madrid que ganó, pero la gente se estaba yendo del Bernabéu antes de finalizar el partido. Ganó 2-1, finito. Sí, le ganó el Alavés 2-1. 8:33 en la mañana. Comenzamos con Diego Armesto, a propósito de algunos temas constitucionales y demás. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. Diego, un enorme abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, Paulino? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Primera pregunta que quiero hacerte. Este fallo de Charbay que da lugar a la cautelar presentado por una ONG para sostener la asistencia de 900.000 beneficiarios en todo el país del programa Volver al Trabajo, que el gobierno quería reconvertirlo por vouchers de capacitación, algo que el Ministerio de Capital Humano ha dicho que va a apelar. ¿Es razonable, digamos, tomar una decisión de este tenor, si es que conoces algo, Dios, estás eximido de lo contrario, respecto a una decisión administrativa casi? Mira, a ver, yo no conozco sobre la causa, pero te puedo opinar sobre la toma de medidas cautelares por parte del órgano jurisdiccional. Correcto. Si el juez considera que hay una medida irrazonable, puede tomar preventivamente una decisión para parar una determinada situación donde se afecten derechos. Esa es la finalidad de la medida cautelar. Es decir, no conozco el asunto y si fue una resolución. Ahora, vos podés plantear Está bien lo que marcas. una acción, claro, una acción contra un acto administrativo, contra una ley, contra un decreto, contra un reglamento. Es decir, vos tenés todas las posibilidades dentro de
lo que te podés presentar en el órgano jurisdiccional y solicitar una medida cautelar. Si el juez considera razonable el planteo, puede dar una medida cautelar. Incluso en un acto administrativo de gobierno, más allá de una ley o un decreto. Ahí ya te pongo en duda porque tendría que ver si agotaron la vía administrativa, porque vos para ir por la ley de procedimiento administrativo, para recurrir ante el órgano jurisdiccional, necesitas agotar la vía administrativa. Si vos no agotás la vía administrativa, no te queda abierta la vía judicial. Correcto, buen punto. Vayamos a la reforma política que anunció el presidente que va a enviar al Congreso. Proyecto que contempla ficha limpia, eliminación de las PASO y aspectos vinculados a la financiación de los partidos políticos y de las campañas. ¿Puede discutirse eso naturalmente si se abre el debate por separado? No necesariamente tiene que ser una ley que vote todo o nada. No. Mira, yo el miércoles pasado estuve exponiendo en el Senado de la Nación y hice la crítica que hago siempre a esta actual administración de gobierno, que te hacen leyes ómnibus, donde te mezclan peras con manzanas. Entonces te meten ficha limpia, que no lo podés separar seguramente al capítulo del resto del proyecto, porque calculo que van a usar esa estrategia, meterlo adentro con financiamiento y paso. Entonces te obligan a ver de qué lado te paras. Todo es una grieta y no hay una discusión de fondo. Las discusiones son vacías de contenido. Es decir, si vas a... Mira, yo justamente el martes estuve en la legislatura de la provincia de Buenos Aires dando una charla sobre el tema de las PASO, que me invitaron a la Cámara de Diputados de la provincia. Es decir, si vas a eliminar las PASO, da un debate claro y concreto, no una sanción express. Porque este es el problema, es decir, la primera y abierta, simultánea y obligatoria, ¿sí? Sacale si querés la obligatoria, pero dejá las PASO, dejá la paz, si querés. Buscá la manera o el mecanismo en que se puedan resolver, porque hay algo que yo escucho constantemente, el gasto y que la gente está cansada de ir a votar. Mira, a ver, a mayor participación, más democracia. Y el que no tiene ganas de ir a votar, que no vote. No, hagamos como tiene. Hay algunos que le gustaría votar cada 5 años y punto. Sí, también. Ahora, Diego... Sí, bueno, a otros le gustaría cerrar el Congreso. No, exacto. Por eso digo. Hay para todos los gustos. Ay, claro, pero Diego, ¿cuál sería la discusión de fondo? Vos decís, se discute en una grieta cosas superficiales, no se está discutiendo el problema de fondo. ¿Cuál sería, según tu criterio, el problema de fondo? El problema de fondo es que a partir de vos fíjate, ayer un colega mío lo puso muy claramente, algo tan importante como el proceso electoral y el régimen electoral argentino, se lo resumen en un tuit de 240 caracteres. Vamos a ir contra la casta porque la casta... No, pará, discutamos en serio. Discutamos qué modelo electoral o régimen electoral queremos. ¿No querés que sean obligatorias? Bueno, hacela unas primarias. ¿Vos querés financiamiento del privado? Y el financiamiento del privado va a condicionar a los candidatos. Va a condicionar la vida de los partidos políticos cuando por artículo 38 de la Constitución los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y el Estado tiene que propender a su vida interna y por el 30 y sienta la igualdad de candidatos entre hombres y mujeres para acceso a cargos legislativos y cargos públicos. Está bien eso. Entonces vos tenés un corset en 2 artículos de la Constitución que te lo resumen en un eslogan. Entonces, el financiamiento, vos sacás el financiamiento público, muy bien, ¿qué lo va a hacer? El privado. El privado no te va a condicionar, bueno, entonces sancionemos una ley de lobby. No, está bien, coincido con vos en ese punto. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para parecernos más a países que tienen financiamiento en la política del sector privado, sin ir en contra de lo que dice la Constitución? ¿Hay que reformar la Constitución? No, pero pará. El primer problema, el financiamiento en el artículo 38 de la Constitución está muy claro. El financiamiento de los partidos políticos. Entonces, cuando manden un proyecto, lean la Constitución. Esa muletilla que yo digo siempre. Lean la Constitución. El 38 habla de financiamiento de partidos políticos. El problema en Argentina, ¿sabes cuál es? Que el control es posterior, ¿sí? Y en segundo lugar, no hay controles. ¿Cuáles son las sanciones que hay cuando el fiscal Dilelo detecta que alguna alianza electoral ha hecho mal el cálculo de la campaña o los aportes de la campaña? Ninguno. ¿Sancionaron a alguien algo por el mal manejo financiero de una campaña electoral? Bueno, el problema que falla acá son los controles. ¿Quién no tiene el control? El órgano jurisdiccional, la justicia electoral. Sí. Pero tenés un juzgado que no es específicamente dedicado a lo electoral,
sino que se dedica multifuero. Correcto. Entonces tenés un tipo que está un tipo que está detenido con un proceso electoral. Bueno, tenés un problema. Sí. Entonces también pensemos como tiene México, por ejemplo, que tiene un instituto electoral. Sí. Como tiene Estados Unidos, que tiene un instituto electoral. Sí. Correcto. Bueno, Entonces, Perú que tiene... Bueno, Perú, claro. Que tiene también un órgano que se llama Exacto. el jefe de procesos electorales, que echaron ayer porque hace 10 días que se votó y todavía no saben se sabe el resultado, todavía el escrutinio no está confirmado. Quiero leer el artículo 38, mi defecto de politólogo también me cobija. Dice, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Esto fue incluido en la reforma del 94, Pacto de Olivos, Menem-Alfonsín. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Ese es el artículo 38 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que consagra a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Más claro, echarle agua, Paulino. Está clarísimo lo que dice ahí. ¿Quién financia los partidos? Mira, el creo Estado. que en el sueño de algunos está que Elon Musk te ponga un presidente, o Claro, que exacto. el narcotráfico te elija un intendente. Ahora, también es cierto que porque vos tengas financiamiento público, no evitas te asegura hoy, que o lo no otro no estás pase. eximiendo. No, claro. De hecho, Fred Obvio. Machado y Esper lo muestran. Totalmente. ¿Está Por bien? eso te digo, ahí que falló los controles. ¿Por qué nunca observaron esa campaña electoral? Pero Diego, Hay algo- perdóname que te interrumpa en esto, pero esto que vos decís es para todo. Todo lo que pasa por falta de control es lo que finalmente ocurre, obvio. ¿no? Olvidate, no está- la Argentina es un país descontrolado, digo yo. Me gusta ese término. Donde la ley se interpreta no necesariamente Claro, vos se no cumplís cumple. una norma de tránsito, no porque la norma no Claro. exista, sino porque no hay nadie que te controle. Pero mira, ayer estaba mirando un programa de televisión de la noche y aparece, ¿no? Un funcionario, ¿no? Que le aparecieron un montón de propiedades en Miami. Ah, sí. Sí, el tipo hace 15 años que es funcionario, nunca nadie se percató. A ver, yo que lo veía en su Instagram y se la pasaba más viajando que estando en su laburo, es decir, y algo pasaba si vos viajás en el año 10 veces a Miami. Perdón, ese funcionario es del equipo económico del Ministerio de Economía, es de Carreras, no vino con Luis Caputo, pero ya atravesó la gestión de Caputo en época de Macri y lo sostiene ahora 2 años y medio después de haber asumido y tiene vinculaciones con la obra o con los contratos de obra. Exacto, y venía de la época, viene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de AUSA, de las autopistas. Y tiene un conjunto de propiedades en Miami no declaradas. Claro, el problema sería ese, que no estén en su declaración jurada. Claro. Que las tenga previamente no importa. Claro, por eso no me calienta que si las tenía, cómo las compró, si las compró con ahorros. A ver, el problema que hay es que, volviendo al tema de los controles, ¿qué pasó ahí? El control, ¿dónde están las oficinas de corrupción? Nunca le dijo, venga señor, usted tiene inconsistencia en esto. No, nadie te dice nada. Diego, como siempre, un enorme placer. Vos decís entonces que probablemente la estrategia del oficialismo, que yo creo lo mismo, va a ser discutir todo junto o nada, y la oposición Exacto. va a decir, separemos la paja del trigo, una cosa es financiamiento de los partidos políticos, otra cosa es con qué régimen vamos a votar, por caso si es con paso o sin paso, y al mismo tiempo si ficha limpia debe existir o no, porque de hecho ya hubo un proyecto que se discutió solo, ficha limpia, y que el gobierno Exacto. nunca impulsó y no quiso tampoco que vea la luz. Con lo cual, Igual, quiero decir, Igual, da la impresión sí. que son como 3 discusiones, ¿o no? Sí. hay discusiones, pero igual, si la oposición plantea de separar los proyectos, si llegara a pasar eso, yo me voy caminando a Luján. No creo que pase, por eso no voy a ir a Luján. Bueno, pero si llega a pasar vas a tener que ir, así que yo te diría que Claro, hagas por otra eso. cosa, hacete un asado, hacé otra cosa. Claro. Abrazo grande, Diego. Cuídate mucho. Un beso, cuídense. Chau, Diego chau. Ernesto, allí está abogado constitucionalista. Ha dicho Trump, Irán está al borde del colapso financiero, pero al mismo tiempo dijo, extendí de manera indefinida la tregua. ¿Cómo extendí de manera indefinida la tregua? La pregunta es, ¿vos le creés o no le creés a Trump?
¿A quién? A Trump, a Donald Trump, el ¿Quién es presidente ese de los señor? Estados Unidos. Yo te digo una cosa, creo que juega más. Ni él debe saber lo que está diciendo cuando lo dice, pero sí sabe por qué lo dice. Sí, es cierto. A ver, es una persona muy compleja. Solo una cosa, me confirma un amigo, no es judío y vale la aclaración porque hasta los dos coincidíamos con Juli respecto a que tenía todo el aspecto. Bueno, fue criado en la iglesia Presbiteriana. Presbiteriana. Sí, es protestante, dicen, pero no es practicante. Y luego se vinculó a una iglesia evangélica. Sí tiene vínculos familiares con el judaísmo, por esto que vos misma marcabas. Porque su hija, Ivanka se transformó cuando se casó con Kushner. Jared Kushner, sí, que es judío ortodoxo. Exacto, y tiene, o sea, sus nietos son judíos. Gracias a todos los que nos escriben, se prenden 1180 697 9, nuestro WhatsApp. Nos siguen en Canal 85 en Flow. Nos llevan con ustedes en la app, en Now. Nos sintonizan a través de YouTube, en Twitch. 846. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Hola, ¿qué tal? Paulino, Julieta, Paula. Soy Rafa y los escucho desde Panamá. Los oigo todas las mañanas desde Buenos Aires y ahora en mi viaje de trabajo también los sigo. Soy Team Invierno, como Julieta. Les mando un abrazo. Qué grande, un panameño Team Invierno. Mirá lo que he logrado. Muy bien ahí, Rafael. Grande, Rafa, un abrazo. ¿Cómo están las cosas en Panamá? Aires. Contanos. Mira, yo te cuento algo de Panamá, que a él le va a venir bien. Si vive en Argentina no lo sé, pero si vive en Panamá, aparentemente ahora todos aquellos países de Asia que necesiten petróleo del lado occidental van a empezar a utilizar más el estrecho de Panamá para evitar el estrecho de Hormuz. Está bien lo que decís. Bien. Va a haber más tráfico, más tarea. Ya está viendo, Y ya lo está viendo. 200.000 barriles más de petróleo están cruzando por ese estrecho que habitualmente por ahí no pasa el petróleo convencional. Es decir, se usan otras rutas, pero bueno, ante la alternativa se está usando. Bueno, ¿están Darío Herrera y Héctor Paletta o no tras las polémicas actuaciones del Superclásico de cara a los partidos y el fútbol del fin de semana? Yo no sé de quién me hablas. Están del los árbitro árbitros y el y que el debió encargado del llamar. VAR. Te pido Exactamente, disculpas. el árbitro y el encargado del VAR del Superclásico. El que debió llamar al árbitro en el minuto 49 y decirle, señor, venga, escúcheme, el empujón es evidente, lo que hizo Blanco no corresponde, es un penal artero, descomunal, lo empuja. Es un empujón. En esto disiento con mi amigo Juan Pablo Barsky. Y cada uno puede tener su... Total. Soy gallina, sí, soy hincha de River. Pero mamita, no cobrar No, fue ese penal. penal. Sí, es cierto. Pero bueno, después está lo que dice Juan Pablo y es entendible. Mirá, no tuvo la suficiente fuerza para... Ok, en cualquiera de los casos, la imprudencia es artera, manifiesta. En el último minuto, una jugada sin ton ni son, Blanco comete un horror, una equivocación que debió costarle un penal y por lo tanto la posibilidad de River de un empate, así como en el minuto final del primer tiempo le cobraron el penal a Boca a propósito de con la mano, sin querer, pero interrumpiendo De Lautaro Rivera. Pero eso cómo se paso. cuenta si es sin querer. Se cuenta igual. No, si es mano. Es mano, es La mano. mano en el que área, amplía el cuerpo, mano es en el mano. área. Mano en el exacto, área, que penal. amplifica el Quieras, volumen, no quieras, claro. va a O ser- falta, va a por ser lo menos, penal, sí. va a ser penal. Bueno, sí, dos protagonistas de lo que fue ese superclásico que van a volver a tener entonces actividad a nivel arbitral. Hablamos de Darío Herrera, que va a estar viajando a Córdoba para dirigir el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central. Y de parte de Héctor Paletta, el encargado del VAR, va a estar nuevamente enfrente también del sistema de análisis en el compromiso de Atlético Tucumán y Banfield. River que aparentemente, y según informan también los periodistas que se encargan de cubrir River de manera constante, habría enviado a la comisión arbitral una solicitud para que Paletta por lo menos no esté vinculado en partidos de River durante un tiempo.
Esto había pasado con Boca y con Darío Herrera también durante Correcto. algunos partidos. Así que bueno, por lo menos en esta jornada 16 del fútbol en Argentina, Paleta no va a estar con el compromiso de Rivera Carco. Pablito Palacio me dice, un abrazo, Pablo. Fue mancha, dale, mancha. ¿Cómo mancha? Porque le Sí. tocó la mano. Claro, no, Ah. me dice fue mancha, el empujón fue una mancha. Fue mancha, porque como dice que no fue nada. falta, no fue falta. Un postero empedernido, digamos, otra cosa no. Yo pienso como él, cabe. Yo estoy segura, fue mancha. Yo no lo vi, pero estoy segura. Ahí está Sí. mirándolo, mira, ahí tenés. A ver. Ahí está la imagen en Canal 85. Mirá la mano. Ay, no lo y el tiró. empujón. Ah, no lo Exager- tira. No, son re exagerados. Pues, El empujón al chino es claro. Dale, Paula, Clarísimo. estás Ya- viendo mal. No, es después claro, está que el claro. chino exagera, sí, claro. Pero es que sienten el contacto y por supuesto que en el ¿Qué área dijo van el a árbitro? caer. Sí. ¿Qué dijo el No, árbitro? es que ni siquiera, no No, lo no llamaron, habló. no hubo nada. Y O aparte sea, no- dejó seguir. Por eso, no listo. habló. Continuidad de juego, chicos. No nos parece. Bueno, yo te banco de todas maneras en todos los casos, pero Pero en ese no. en esta me cuesta mucho lo de Darío Herrera, que va a estar entonces el fin de semana. Bueno, hay una iniciativa para reforzar la seguridad en colegios en Chile. Se llama Escuelas Protegidas. Surge de que estudiantes expulsados por violencia no pueden entrar a liceos emblemáticos. Esto se aprobó ayer en la Cámara de Diputados por 130 votos a favor, 103, 43 en contra y 3 abstenciones. No estamos contentos, estamos tranquilos. Tener que estar tramitando un proyecto sobre estos temas no es una razón para celebrar, dijo la ministra Arzola, que es la ministra de Educación de Chile. ¿Por qué cuento esto? Porque en Chile, en el sur de Chile, empezaron toda esta trama de juegos, de desafíos virales que hicieron que en 12 colegios las cuestiones pasen a mayores e inclusive en uno de ellos existe el asesinato de una preceptora. A partir de allí se declara una situación de emergencia, se custodian los institutos y liceos y se toma la decisión de expulsar a los involucrados. Que Bueno, no pero pueden es otra volver. escalada de violencia. Es otro nivel. Sí. Comparto con el asesinato de la preceptora. Claro. Luego las amenazas eran muy similares, retos todos virales. Entiendo. Con lo cual tomaron una decisión drástica. Fíjate, en Tucumán Jaldo confirmó y ratificó que va a expulsar los que infrinjan la ley. En la provincia de Mendoza, en la provincia de Santa Fe también ayer, en la provincia de, en la ciudad de Buenos Aires se les va a cobrar a los padres por los operativos que se realicen dentro de los colegios, entre 4, 5 y hasta 6 millones de pesos. La pregunta es qué pasa cuando los padres no tienen esa plata, digamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las sanciones? Se evalúan. Podría implicar que no le renuevan la licencia de conducir. Como ¿En serio? Claro, como un deudor de... Como un moroso, como una persona que no aporta... No, un deudor, por ejemplo, alimentario. Alimentario, Como papá, claro. en algún momento vos las restricciones decís, mira, no puede entrar a la cancha de fútbol, eso lo determina un juez, o linealmente muchos que tienen un registro de deudores morosos, desde el sector público implican caer algunos beneficios, como por ejemplo cuando vas a renovar el registro no te lo dan. Sí. ¿Está bien? Es una medida para forzarte a que vos cumplas con un deber que es el de crianza de tus propios hijos, digamos. Bueno, los padres eventualmente de alguien que transgrede, que le tienen que cobrar una multa, que ya la convertiste en una ley, si no lo pueden pagar, pues tenés que decir, bueno, ¿cómo la cobro? Algunos Claro. dicen, bueno, que hagan tareas comunitarias, puede ser, es una alternativa, está claro, pero en cualquiera de los casos lo que intentan es concientizar, decir, mira, esto no es un chiste, no es un reto viral y no más que eso. Hablen con sus hijos, tiene consecuencias, es un delito, no corresponde. Esto es como si fuera el bullying, pero a una enésima potencia. Es decir, esto puede perjudicar a otros y puede haber gente muerta, como ya ocurrió. Bueno, de hecho, en San Cristóbal. Ahora, también es cierto, nadie que amenace mata. Perro que ladra no muerde. ¿Vos estás seguro? Bueno, por lo pronto, todas las tragedias que hemos tenido nunca hubo una amenaza. Bueno, puede ser. Yo no estaría Acá. tan segura No, yo de que tampoco. si hay una amenaza no va a ocurrir nada. Por supuesto, pero digo, lo escuché Sí, mucho sí, ayer. entiendo lo que decís. Y es un tema. Ahora, es obvio que la comunidad educativa se trastoca por completo. La escuela Migno, por ejemplo, Mingo, la escuela Migno de Barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe, ayer, a partir de hoy, prohibió el uso de mochilas y cartucheras en forma preventiva ante la ola de amenazas. Esto está ocurriendo en otros colegios. Ahora, el problema es que ahora ya estamos viendo que se venden mochilas transparentes por 20.000 pesos para que vayan a la escuela con mochilas En transparentes. el corte estábamos mirando las pantallas, los monitores de los canales de noticias y ya se ven toda la oferta de mochilas que son de acrílico, transparente. Claro. En Estados Unidos, hace algunos meses lanzaron mochilas que tenían escudos antibalas también. Una mamá ¿En serio? organizó, sí, creó ¿Escudos esto. antibalas? Claro, porque decía, tenemos pánico de mandarlos al colegio, tienen que seguir yendo a estudiar, bueno, y ellos ya saben, los niños ya saben como un protocolo, más o menos, cuando se presentan esas Que situaciones. se pone la mochila y de
cargar frente. la mochila por delante. Eso Terrible. Eso es impresionante. No, me da piel de Traumático, pollo. sí. Piensen esto, han propuesto colocar cámaras de seguridad en todas las escuelas públicas, 2 legisladoras, 2 diputadas en la provincia de Neuquén, Giselle Stilger de Arriba Neuquén y Mercedes Tulián de Nuevo Compromiso Neuquino. Ahora, ¿Qué dicen? Todas esas medidas necesitan un respaldo financiero. ¿De dónde vamos a sacar la Argentina entera plata para cámaras para todos los colegios públicos? Bueno, el proyecto que fue presentado, que va a ser debatido en la legislatura, habla de colocarlas en espacios comunes como patios, pasillos, los ingresos a los establecimientos donde se registran la mayoría de los conflictos. ¿Cuál es el argumento? Me pareció muy interesante. A ver. Que en las escuelas privadas esto existe. ¿Hay escuelas con cámaras? Todas las escuelas tienen cámara. Ah, no sabía. Todas. Para custodiar, para registrar, para evitar incidentes claro. y para cuando hay denuncias eventualmente por hechos que ocurran, tener registros que den cuenta del nivel de responsabilidad. Entonces dice, tenemos desigualdad educativa. Porque una cosa es tener una desigualdad a propósito de pagar una institución y que tenga mejores baños, mejores condiciones edilicias o una jornada extendida. Otra cosa es que en la escuela pública tengamos desigualdades por caso en cuanto a la seguridad de los chicos dentro del colegio. Eso no lo podemos permitir porque tiene que ser igualitario el servicio educativo. ¿Me explico? Sí. Me pareció una vuelta de tuerca relevante para encontrar un argumento para decir tenemos que hacer lo que ya las escuelas privadas lo tienen. Bueno, de hecho... Esto fue solo en Neuquén, pero se está proponiendo para todos los distritos. Esto es en Neuquén, es una iniciativa provincial, Sí. porque la educación, como el gobierno nacional dice, y por eso se desentiende de fluir fondos, de acompañar o de hablar del tema, es un tema de las provincias, Es de está cada distrito, descentralizado, ¿correcto? Más allá de que tiene una responsabilidad mayúscula, creo yo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, no es menos cierto que es ámbito de competencia provincial. Mientras tanto, en Salta pasó una cosa muy curiosa. En un colegio privado de los más renombrados, de los más importantes, el Sagrado Corazón, hubo un conflicto que terminó con un chico internado, un alumno. La escuela nunca hizo la denuncia, porque no quería dar cuenta ni a la policía ni a la justicia, quería resolverlo puertas adentro para no magnificar ¿Pero lo qué que le había pasó ocurrido. al chico? Le cagaron una trompada. Ah, fue un ataque de los compañeros. Sí, correcto, perdón. No estuve demasiado afrancesado, se me escapó. No, sí. Tuvieron una Eso es un discusión. eufemismo, está bien. Así, no. Altisonante que terminó con alguien internado. Bueno. ¿Y los padres tampoco hicieron la denuncia? Claro, los padres fueron a reclamar, Sí, naturalmente. ya sé, la mosca está dando vueltas, pero ya la vamos a agarrar. Pero no importa. Está desde esta mañana. Una mosca no hace Está con verano. nosotros. Una mosca no hace verano. Bueno, escucha. ¿Y entonces quién hizo la denuncia? El Ministerio de Educación ayer por la noche. La ministra Cristina Fiore, ministra de Educación de la provincia de Salta. ¿Por qué decidieron no accionar en el colegio? Insisto, para no magnificarlo. Ahora, el problema es que desprotegieron a una familia que dice, miren, yo quiero que esto tenga un correlato. No puede ocurrir que mi hijo vuelva y termine internado por la agresión en un colegio donde se supone que va a formarse y a educarse por parte de compañeros a los cuales tiene que seguir viendo todos los días. No, es un olor. 8:58 en la mañana. 9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979.
Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979 Now. La mañana de Now. 979. Bueno, 9 de la mañana y 1 minuto ya en la República Argentina. La verdad es que tenía pensado hablar de multiplicidad de cosas. Por ejemplo, lo de la discusión sobre el sistema electoral, yo me parece que es muy valiosa. Si quieren, mañana lo profundizamos respecto a si tienen que existir o no las PASO, que son un engendro jurídico argentino de 2009, como una necesidad política del kirchnerismo para ordenar su propia interna, promocionada por el entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo. Si tiene que haber financiamiento privado o no para los partidos políticos, que de hecho hoy existe, lo que pasa es que existe con muchos límites y con rendiciones de cuentas de partidos que además en general son objetados por la justicia. Nadie casi pasa un registro, salvo excepciones, que las hay. O tiene que ser enteramente público. Todo eso es una discusión absolutamente válida. Tenemos que discutir además la estructura de los partidos políticos, cómo se forja un partido político, cuántos son los afiliados que tiene que tener para ser partido político, cuál es la vigencia y la duración de ese partido político, qué requisitos tiene que tener para continuar en el tiempo y para que no se convierta en un sello de goma prestable, con lo cual, qué cantidad de votos necesita sacar en 2 elecciones consecutivas para sostenerse como tal. A eso voy. Podemos discutir un sinfín de cosas. Cómo se eligen los candidatos. También, por supuesto, la ficha limpia, ¿qué es? A ver, es un resguardo de transparencia adicional al que vos le das la enorme responsabilidad de administrar lo público. Lo que pretendés al menos es que no sea una persona condenada en 2 instancias judiciales, primera y segunda instancia, por delitos contra la administración pública e inclusive yo diría por delitos gravosos que pueden ser desde cuestiones personales hasta desfalco en el sector privado, por administración fraudulenta en lo privado, que ya genera un antecedente que si te va a administrar lo público eventualmente puede hacer lo mismo, digamos. Entonces sería como una especie de resguardo. Todo eso es absolutamente valioso y creo que muy relevante para ser discutido. Podríamos hablar de la simbología que implica estar en una misa del homenaje al Papa Francisco en Luján y que la vicepresidenta diga, ahí estaba toda la casta, yo no me quiero mezclar. O que el gabinete que fue termine no pudiendo saludar al gobernador más importante de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, a quien jamás convocaron para ninguna reunión de ningún tipo, ni siquiera de gestión, para habitantes de la provincia de Buenos Aires, que también son responsabilidad del gobierno nacional, porque son argentinos. Y el gobierno nacional gobierna para todos. Por el mero hecho de que es un enano no sé cuánto, o no sé cuántas cosas que le dice el presidente. Esto no va en detrimento del presidente y en beneficio de Kicillof, que tiene severos problemas de gestión, de conducción política, más allá de que ha emprendido una carrera presidencial que le puede costar mucho más caro de lo que él cree. Y que puede resentir la gestión aún más de lo resentida que ya está. En una provincia de vacas flacas, con recursos muy escasos. Pero me quiero parar en un punto, más allá de todos estos temas que son muy importantes, que solo quiero hacer una pincelada por lo gravoso que me significa, porque no está en primera plana, pero porque involucra un aspecto que yo creo que es el de mayor importancia para el mediano y largo plazo en el mundo y en la Argentina, que es la educación, la formación del recurso humano, de las personas, cómo convivimos, cómo actuamos en sociedad.
¿Qué es lo que me impactó esta mañana dentro de múltiples temas? Un hecho chiquitito, pero gráfico. Botón de muestra. Se confirmó ayer a última hora que van a seguir presos estudiantes universitarios que están acusados de qué cosa. Uno podría pensar de qué. De tirar con balines, con aire comprimido, a peatones que pasaban por la Plaza España, una de las plazas más importantes de Córdoba capital. Los que conocen Córdoba saben que es una de las plazas centrales, donde está lleno de bares, de una movida nocturna muy relevante, donde la gente va a almorzar, donde habitualmente transita mucha gente y donde va el turismo. Insisto, detenidos 2 estudiantes universitarios, ya pasaron toda la etapa formativa de formación, de educación, que implica el jardín, la escuela primaria, la escuela secundaria, están en la universidad. ¿Qué es lo que tenía ese aire comprimido, ese rifle de aire comprimido que en los allanamientos encontraron en la casa de estos 2 estudiantes? Tenía una mira telescópica el arma. O sea que apuntaban con rigurosidad y precisión. La Fiscalía está analizando agravar incluso las acusaciones contra estos 2 estudiantes y definen si siguen en la alcaldía o si serán trasladados a la cárcel de Bauer, al penal de Bauer, que es el penal de máxima seguridad de la provincia de Córdoba. Esta arma, que tenía una mira telescópica, definitivamente impactó de lleno en personas, una de las cuales quiere ser incluso querellante, quiere impulsar la investigación e ir hasta las últimas consecuencias. Yo insisto, pensemos de vuelta, pasó por todo el sistema formal educativo, escuela primaria, escuela jardín, escuela primaria, escuela secundaria, 12 años de escolarización obligatoria, se supone que salió formado y está en un nivel adicional que es la universidad, estudiando, capacitándose para ser un profesional, tener un título universitario. O sea, es una persona formada, se supone, ¿correcto? ¿Está bien? Sí. No importa en qué área. Sí. Formada. ¿Qué cabeza cabe agarrar un aire comprimido, ponerle una mira telescópica, apuntar con precisión de reloj suizo y pegarle a gente que está caminando por la Plaza España desde tu departamento y desde tu balcón? Desopilante. No lo podría pensar, qué sé yo, en una cosa de un chico de 10 años, 11, 12, que agarramos la gomera, le pegábamos a las palomas, un disparate, puesto con la cabeza de hoy, quiero decir. ¿Me explico? Que en los carnavales le ponías aire a los globos, además de agua, le ponías soda a veces para que pique un poco más cuando lo tirabas. Carnavales, corzos. Estoy contando algo que Paulita me mira y dice, ¿de qué está hablando este tipo? Hace 30 años, 35, en mi ciudad, Las Flores, era casi una cuestión de una joda en el ámbito de una joda, que eran los carnavales, donde vos ibas a disfrutar. Estudiantes universitarios, desde el balcón, con aire comprimido, con mira telescópica, apuntando a gente, disparándole. Están presos, están en una alcaidía, debaten si lo envían a la cárcel o no. Van a agravar la acusación porque encontraron que el arma tenía mira telescópica y uno de los damnificados va a ser querellante. Provincia de Córdoba. Botón de muestra de una falencia creciente, estructural, compleja, difícil de resolver, no monocausal, de un sistema que cruje. 9 y 8. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Paulita, datos del mundo del deporte. Y si querés, nos metemos de lleno en la Fórmula 1 y en el escándalo. También, perfecto. Bueno, te cuento de Franco Kudelka, una noticia que ocurrió hace algunos minutos allí en Rosario, un choque del técnico de Newell's con una motociclista, la motociclista que resultó herida, pero no fue nada de gravedad por suerte. Kudelka, que iba en su vehículo con otras personas del cuerpo técnico, se trasladaba justamente al complejo de Bellavista, en donde se realiza la práctica del equipo, y esto fue ya previo, por supuesto, a que llegara. Se encuentra en la comisaría número 2 de Rosario brindando lo que tiene que ver con su declaración y bueno, la práctica de Newell's, que va a estar demorada entonces por algunas horas. Nos metemos en Fórmula 1 y en el escándalo. Sí, claro, porque hay un escándalo de proporción. ¿Escuchaste esto, Juli? A ver. Mira, tiene que ver con un escándalo de prostitución. ¿Qué? Sí, la Gazzetta dello Sport, el diario italiano, está llevando a cabo una investigación con la Fiscalía de Milán acerca de un escándalo y una red de prostitución allí en Europa.
y lo vincula con el mundo del deporte porque hay clientes que son futbolistas y también habría un cliente de la Fórmula 1. Tienen audios, tienen documentación piloto. y todo. Sí, Esto exacto. es a lo Epstein. Correcto. Bien, exactamente. De lo cual se habla muy poco. O al menos en este país, porque en Estados Unidos hay bastante publicado. Sí, no lo suficiente, pero No. efectivamente es un escándalo de magnitudes y proporciones por la red internacional de trata que esto implica. Berlusconi Claramente. estuvo en una cuestión Sí. parecida, dice Joaquín, nuestro productor ejecutivo, y efectivamente es así. Exactamente, prostitución de lujo y blanqueo de capitales. Tendría que ver, según la investigación que hace Lorenzo Cassini y que, bueno, justamente analiza toda esta documentación de la Fiscalía de Milán. Más de 50 nombres involucrados al mundo del deporte. Esto también hablando de jugadores, por supuesto, lo que tiene que ver con esta Serie A. Todos ellos también clientes habituales de esta Esto está en la lista de justicia. prostitución. Sí. Sí, ¿Y, sí, y la hay justicia penas italiana. o va a haber penas? Va a haber seguramente cuando se conozcan también diferentes nombres y demás. Por supuesto, una red que llegó a facturar más de 1 millón de euros y era exclusiva. Y no solamente tiene que ver con esta parte de la prostitución, sino que también con las fiestas y con las reuniones que se hacían en donde al parecer estaba el gas de la risa o el óxido nitroso. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, es una sustancia que justamente induce a la euforia y demás, pero que parece ser que es un aliado muy bueno para deportistas y para atletas, muy bueno entre comillas, porque no lo es claramente. O sea, ¿sale en el doping? No, porque no sale. Ah. Ahí está el punto. Entonces usan algo que los potencia, que eventualmente les da Les una da mejor euforia. performance. Exacto. Para la fiesta, para la noche, Pero para el pero deporte. esto no aparece exactamente en el tema de O sea, doping y en perdón, test no es y una demás. ventaja deportiva, No, entonces no. es algo solamente para un disfrute mayor, que no sale en el doping, por lo tanto lo utilizan justamente porque están exentos de tener implicancias en el doping. Exacto. Bueno, y en no, ese no sé por contexto qué me se lleva adelante sorprende. esta fiesta. Ya no, sí, a esta altura pero no me sorprende nada. Es escandaloso. No, es un horror. Uno de los temas que más habla el mundo deportivo por la investigación es en... La Gaceta de los Sport de Milán. la Gaceta en dello Sport. Italia. La Gaceta dello Sport de Milán, ni más ni menos. Bueno, hablemos un poquito de economía, Juli. Bien, vamos a repasar datos del mercado. Hoy es abril 22 y lo que sabemos es que Asia cerró con un mercado bastante heterogéneo tendiendo a la baja. Solamente Japón y Corea del Sur tuvieron rendimientos o resultados positivos en sus índices bursátiles. Tenemos a Europa con un cierre mixto. Están a punto de cerrar las bolsas en Europa. Tenemos a Alemania con una suba leve. Tenemos a el Reino Unido con una suba leve. Y después tenemos también a Estocolmo con subas leves. España a la baja. También tenemos a Francia a la baja. Hay otras acciones que tienen menos peso en los índices bursátiles que también están al alza, pero el problema lo tenemos nuevamente en América y a pesar de que ayer no fue el peor día de todos en el mercado internacional, sabemos que los tres principales índices bursátiles en Estados Unidos, el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones, están a la baja 0,4% promedio en los tres casos. Vamos a revisar la volatilidad baja, por suerte, porque aparentemente se acerca la paz, aparentemente, porque venimos acercándonos a la paz hace... Tregua por tiempo Claro. indefinido, dijo Trump. Y no sabemos si se firma o no se firma, hace 2 semanas que estamos con esto. El dólar sube y esto hace que, te voy a dar un dato que ahora te va a gustar, y hace que se convierta en una moneda un poquito más poderosa que el resto de las 7 más importantes del mundo. Y después tenemos a los índices Bovespa y al índice Merval, Brasil y Argentina, con una leve suba antes de que abra el mercado. O sea, un poquito verde. Un poquito verde, es 0,3% en cada caso. Muy bien. Arriba. Un Te voy a poco contar un dato. Aguado, pero verde. Un dato interesante. Los países petroleros están viendo apreciarse sus monedas. Y vamos a preguntar por qué. Bueno, porque justamente son, más allá de cómo es su situación fiscal en cada caso, son países que exportan y como exportan están con las mismas cantidades previstas para este año, pero con precios adicionales. Por lo tanto, tienen más moneda, más liquidez. Tienen más ingreso de Eso, divisas por la correcto. exportación de esos, en este caso commodity. El principal es el petróleo, pero también es el gas natural. Correcto. Entonces hay países como Colombia, como Argentina, como Brasil, Estados Unidos, más o menos, y países como Arabia Saudita, que están viendo fortalecer su moneda respecto a otras monedas del mundo, que son las principales, porque tienen más ingresos. Y esto no lo habíamos visto antes, salvo por la guerra. Impecable, Juli. Querido Ezequiel Marcusi, a todo esto, ¿qué nos depara este miércoles que tenemos por delante? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Paulino? Muy buenos días para vos. Bueno, lo que vamos a tener durante esta jornada es una jornada dentro de todo agradable porque las condiciones van a ser
de cielo prácticamente despejado en la tarde, si bien ahora hay bastante nubosidad todavía, de a poco va a ir disminuyendo y vamos a tener una máxima que va a estar en torno a los 21, 22 grados. Va a estar el viento presente, entonces eso por ahí va a hacer que la sensación sea de un par de graditos menos, pero igualmente buenas condiciones, ya sin lluvias, por lo menos digo hasta el fin de semana. Puede haber algo durante el transcurso del fin de semana. Igualmente no complicaría nada la exhibición por ahora, por lo menos, que está prevista para el domingo. Bueno, algo importante para saber es sobre el norte argentino. Bueno, en distintos puntos del país ha habido tormentas, lluvias muy importantes. Bueno, vuelven las lluvias y tormentas para lo que es Chaco y Formosa en las próximas horas, sobre todo hacia el final de esta jornada. Ya para mañana hay una alerta amarillo por las precipitaciones para esa zona. Hay que estar atentos porque realmente han sido muy importantes también allí las precipitaciones. Y por otro lado, el sur argentino. El sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con alerta por vientos intensos y por nevadas en el sudoeste de Santa Cruz, la zona de Calafate. Con lo cual tenemos nevadas, bajas temperaturas, pero no tenemos temporales como hemos asistido en las últimas jornadas, más allá de que en la costa se prorrogó alguna situación o se prolongó alguna situación nada favorable del día de ayer y el lunes en particular, pero no tenemos mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sobre el noreste argentino es el punto que hay que por ahí focalizar un poco más. Para mañana, sobre todo, que ya va a haber lluvias y tormentas fuertes. Comienzan hoy los fenómenos, pero mañana se va a complicar un poco más. Abrazo, Ezequiel, como siempre. Gracias. Hasta luego. 9:16. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a 17. Lo que más importa es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova. Coworker. Actualidad para decidir y música para acompañar. Todo en un mismo espacio. De 17 a 20. La radio te acompaña para que tu regreso sea mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. Información para entender el día que termina. De 20 a 0. Momento para desconectar y volver a vos. Modo offline. Con Pablo Rojas. La verdadera conexión es con tu música. Tus 90. Tus 2000. Tu 2026. En Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. A las 9:19. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio.
979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Calesi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. Bueno, ya a las 9:22 en la mañana. Está Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía de la Nación y uno de los hombres a la postre, yo diría, más sensatos que uno encuentra en el mundo de la economía, y por eso queríamos conversar un poco en el transcurso de esta mañana con él. Hernán, un gusto, un placer. Buen día, gracias por la delicadeza. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo anda? Hola, Julieta, Paulino, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primera impresión respecto a dónde está la economía. Si uno debiera decir dónde está la economía, ¿por dónde empezamos? La economía, como siempre, en todos los países y en todo momento, Paulino y Julieta, tiene claroscuros, tiene luces y sombras, tiene luces verdes, amarillas y rojas. En este caso, creo que hay una economía con varios semáforos por delante. Te diría que cuando uno mira, sobre todo del lado de los mercados, de los inversores, de los ahorristas, que siguen más de cerca variables que vemos todos los días en el debate público, el tipo de cambio, la tasa de interés, el valor de los activos financieros, los ahorros. Bueno, hay luces verdes por delante, hay 3 o 4 cuadras de luces verdes, porque hay una oferta, no sé cuánto de transitorio, cuánto de permanente, pero generosa de dólares. Hay una demanda que no está ansiosa por divisas. Entonces, bueno, en ese horizonte que suelen tener los mercados de 3 o 4 meses, 3 o 4 cuadras, déjame seguir con la analogía, hay luces verdes, una cosecha gruesa, también muy generosa en el clima de este año. Cuando uno mira un poco más adelante, Paulino, ahí empieza a haber luces amarillas. ¿Y por qué los sitúo más adelante? Porque esas luces amarillas tardan en transformarse en rojas o en verdes, por eso es el horizonte más de 4 cuadras. Y unas son también por el lado financiero, cambiario, digamos, las reservas netas siguen siendo negativas. Entonces, mejoraron en las 4 cuadras para atrás. Sí, mejoraron, pero siguen siendo negativas. Entonces ya vamos a entrar prematuramente, estamos entrando en clima preelectoral, un año y medio antes, ¿viste? La ansiedad que tenemos a veces
pero va a ser, digo, si uno ya se sitúa, bueno, el año que viene y no podemos entrar con este nivel de reservas, pues sería muy peligroso. Y después te voy a situar otra que está más, por ahí a 10 cuadras más adelante, porque también tarda en manifestarse, que es el empleo, sobre todo el empleo privado, que está estancado, que hay un mes que sube un poquito y otro mes que baja otro poquito. Y, también se empiezan a manifestar esas preocupaciones en la preocupación en las encuestas, en las encuestas de opinión pública, bueno, que les preocupa menos el changuito del supermercado, o sea, menos la inflación, y les preocupan más los ingresos, viste que para la familia de cualquier sociedad, Paulina y Julieta, todo esto que hablamos del equilibrio fiscal, la balanza comercial, el dólar, la tasa de interés, a veces es un poco esotérico y se resume en dos variables, que es el changuito del supermercado y el empleo, o sea, en otras palabras, la estabilidad, o sea, la inflación baja y el ingreso. Y bueno, entonces hay menos preocupación por lo primero, se sacó esa angustia, que es mérito del programa, claro, pero empieza a crecer la preocupación por el empleo. Y bueno, eso, ¿por qué lo pongo 10 semáforos más adelante? Y porque eso hay tiempo de recuperarlo, lo que pasa es que después también si llegás a la 9ª cuadra y la luz sigue amarilla, y bueno, ya es tarde. Y hoy, cara a un año electoral, hay que empezar a verlo. Hernán, ustedes en Empiria tienen el concepto de ingreso disponible y vos acabas de atar dos cabos que son la inflación y los salarios. ¿Cómo ves para adelante o en qué color del semáforo ponés el tema del ingreso disponible, teniendo en cuenta que los salarios recientemente, según las mediciones tanto del INDEC como del RIPTE, están por debajo de los precios y la inflación en el primer trimestre se aceleró más fuerte de lo que se esperaba? Sí, el ingreso disponible, Julieta, para que todos sepamos de qué estamos hablando, es lo que le queda a la familia después de pagar los gastos fijos del hogar, luz, gas, agua, alquiler y expensas. Es lo que le queda a la familia después o sea, cobra el día 30 y el día 5 paga todos esos gastos fijos. Bueno, lo que le queda para ir al supermercado y al shopping a comprar alimentos o Sí. ropa en el resto del mes. Eso está, como bien decís, Julieta, 5% inferior al principio de esta gestión, con un bajón inicial muy agudo del orden del 20% y una recuperación posterior más parsimoniosa del 15% y se estancó ahí en el 5% abajo desde hace un año más o menos. Y eso cuesta, Julieta, porque eso es salario real y entonces eso no cambia muy verticalmente. Yo creo que eso va a ser difícil este año que vuelva a subir, o a eso depende de la productividad, no me voy a poner muy técnico, va a hacer que la economía crezca Sí. y que haya más empleo. Cualquier cambio ahí va a ser parsimonioso. También, para ser justo, Julieta, con este programa, estamos comparando con un momento que era artificial, porque el punto de partida, yo te digo, mira, hoy es... una familia tenía capacidad para comprar 10 changuitos por mes hace 2 años y ahora 9,5, eso estamos diciendo, ¿no? Sí, 5% menos. Bueno, los 10 changuitos por mes tenían un ingreso artificial porque estaban subsidiados con planes platita, a ver, la luz, el gas y el transporte pagábamos el 15% de lo que realmente costaba. Entonces, claro, te sobraba más dinero para ir a comer afuera, al supermercado o al shopping. Entonces, es un punto de partida, si se quiere, injusto o artificial. Está bien, bueno, pero la gente no sabe eso. Entonces, y hoy compra 9 changuitos y medio y le mete igual 10 sachets de leche porque están los chicos primero, pero le mete 9 cervezas porque dice, bueno, no me alcanza para todo. Entonces, en algún momento, y eso es lo que está empezando, bueno, yo quiero volver a comprar 10 cervezas por mes, ¿no? Claro. Porque, Sí, claro, como en los 90 el DM2 de Miami, digamos, había 1 a 1, todo el mundo Era un sabía... derecho adquirido. No, y claro, Y lo decir, tenías. No, pero era ficticio. No, ¿qué ficticio? Yo fui a Miami, compré, Claro, estuve, claro, viajé. ¿Se entiende? está bien, sí, ficticio quiero decir no sostenible, o sea, era Correcto, y transitorio. compartimos, está muy bien.
Ahora, Sí, vos sí. diste en el clavo cuando dijiste, bueno, estamos partiendo ahora de una base un poco más real. El argentino promedio hoy consume en general lo que genera, descontando todos los ingresos, o todos los gastos, perdón, primarios, que debe pagar sin la asistencia del Estado. ¿Cuánto tiempo crees vos, como economista, habiendo sido funcionario, que la sociedad se va a dar cuenta que necesita hacer ese esfuerzo, si querés, hasta llegar a este equilibrio? La sociedad, a ver, también este gobierno tuvo este programa, tuvo un bonus inicial, Sí. no frecuente, que es una tolerancia social inusual, porque lo anterior había sido un desastre. Entonces, como te dejó una inflación de 200%, o sea, en el término, sí, ganabas para 100 para 10 changuitos, porque te metían plan platita. Pero vos no sabías, la familia no sabía si el mes que viene, aún ganando lo mismo, recibiendo el mismo dinero, iba a comprar 10 changuitos o 7, porque la inflación era un desorden. Entonces era 10 entonces se te derretía en las manos de una semana a la otra, el subsidio o el sueldo, lo que fuera. Entonces, ese punto de partida, ese bonus de tolerancia social, que ya vamos 2 años y medio, bueno, le permitió al gobierno hacer un ajuste muy severo, no había otra. Cualquiera que agarrara tenía que hacerlo, podemos discutir matices, pero no había otra, Sí. pues si no seguiríamos hablando, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de que el dólar es un barrilete y que compramos en lugar de 10 changuitos 5 por la inflación, así que no había otra. Pero esa tolerancia, Julieta, no es infinita. Van 2 años y medio. ¿Cuánto? No sé, porque ya eso excede mis conocimientos. Sí sé que es finita. La tasa, la impaciencia social suele ser más corta que 2 años y medio. Bueno, hay que aprovechar bien ese bonus para explicar, y para hacer la sintonía fina. Digo, uno ya se puede meter en los dilemas de política económica hoy día. Y el gobierno viste que dijimos, bueno, hay, o en términos de semáforos o en términos de prioridades del público. Y mira, inflación y empleo. Bueno, la botonera que tenés para tocar, para elegir ahí, sabiendo que nada es gratis, pero podés hacer menos de uno y más del otro. Ese es el arte de la política económica. Y para no ponerme muy complejo, qué sé yo, no sé, experiencias que a vos te gusta comparar, Julieta, que sos estudiosa de estos procesos. Sí. Uruguay de los 90, ahí bajó la inflación más lenta, pero sacrificó menos empleo, menos Claro. actividad, ¿no? Entonces, bueno, son opciones, ¿no? Sí. Si tuvieras que hacer un pronóstico 2026, Hernán, inflación, crecimiento, empleo, ¿qué decís? Yo digo inflación en orden de 35% anual, algo superior a la del año pasado, que fue 31, 32. Eso es mucho, ¿no? Sí. Pero es casi la décima parte que el punto de partida, también, ¿no? Para ponerlo en perspectiva. Pero quizá lo más valioso de eso, de ese punto, Paulino, es que si algo sale un poco peor va a ser 40 y si algo sale un poco mejor va a ser 30, pero no es que va a ser 100, no hay escenario de eso. Entonces voy a decir, y la inflación es todavía alta y el rango te estoy diciendo 30 o 40, es enorme. Correcto. Bueno, pero Está ¿alcanza para esto? Bueno, venimos de 200, ¿no? Entonces, una familia, una empresa, un inversor, un sindicato puede proyectar con un rango todavía, digo, si te dijera, si tuviéramos esta conversación en Suecia, te dijera 30-40, me tirarías con la cámara por la cabeza. Bueno, es lo que podemos. Me preguntaste crecimiento, bueno, hay un problema, a veces arrastres, o sea, que el crecimiento hubo a fin de año pasado, entonces en promedio es más alto, pero déjame decir que un consumo moderadamente creciente, entre un 1%, por lo de ingreso disponible que decía antes, o sea, no sé si se va a percibir mucho. En la pizzería de la esquina, si el año pasado vendía 100 pizzas en diciembre y puede vender 101, pero no 105.
¿Y qué más me preguntaste? Empleo. Crecimiento. Que terminó con el 7,5 de desempleo abierto. Empleo estable, sí, la desocupación desestacionalizada un poco más de 8, o sea, cuando a veces desestacionalizada quiere decir, bueno, en el primer trimestre suele ser menor o distinta a los otros trimestres, en promedio 8, te diría, o sea, levemente creciente. No es 2 dígitos de los 90, nunca va a llegar a 2 dígitos de los 90 con este plan, creo. O sea, no hay una explosión social, pero sí hay un deterioro de la calidad del empleo, porque los sectores ganadores, que son minería, energía, agro, no son intensivos en mano de obra. Los sectores perdedores, que son construcción, industria y algunos servicios, sí son más intensivos en mano de obra. Entonces hay un desplazamiento de estos últimos a los primeros cuando absorben, o si no, a otros empleos de menor calidad, entonces menor salario. Ahora que se habla mucho del ingreso informal, o sea, hay una flexibilización antes de la ley que se aprobó en febrero. Correcto. O marzo, febrero, creo. Había ya una flexibilización de facto. Bueno, eso es o sea, hay más, voy a decir en criollo, hay más changas, pero con peor ingreso que un formal. Entonces, bueno, y eso afecta a la capacidad de consumo. Entonces te diría, no hay ninguna explosión, no hay ninguna euforia, hay un empleo estable, no hay un colapso del mercado de trabajo, sí hay un deterioro, ¿no? Hernán Lacunzo, un enorme placer. Hasta la próxima. Muy gentil y buena mañana. Gracias. Gracias, Julieta, Paulino. Chao, chao. Ahí está Hernán Lacunzo. Clarito, ¿no? Sí, muy. 9:36 en la mañana. ¿Dónde estamos?